Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todas las y los compañeros y en especial a las y los alumnos de la preparatoria Bosques, del Colegio Bosques de Aguascalientes que nos acompañan. Yo quiero decirle que la diputada que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Julieta Vences, tiene todo el derecho moral de hablar aquí de ese tema. Lo digo porque un diputado de Acción Nacional gritaba por el tema de Cuauhtémoc Blanco, porque la diputada Vences, junto con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Burgos, y otras compañeras de la Comisión de Igualdad de Género fueron coherentes, fueron congruentes, mostraron su compromiso con las mujeres y sí, le creyeron a la víctima, porque decidieron aún y con presiones votar justamente para que el diputado Cuauhtémoc Blanco se le quitara el fuero y fuera investigado. Porque quiero decirles que el 25 de marzo del año pasado, esta Cámara le falló a las mujeres de México. Gracias a la mayoría de Morena en esta Cámara, al Verde y a sus aliados de ocasión, el PRI, se le dijo a las víctimas de violencia sexual que cuando el agresor tiene fuero, lo que ellas digan no importa. Se le dijo a las mujeres de México el 25 de marzo que aunque denuncies, la justicia no llega para todas. No vamos a olvidar el caso de Cuauhtémoc Blanco en esta Cámara, como no lo hacen las mujeres mexicanas. Ayer en Comisiones Unidas decía un compañero diputado que ante el abuso sexual no puede haber indiferencia institucional, y yo agregaría, tampoco puede haber complicidad. Es lo que hoy tenemos que demostrar con hechos. Por eso es tan importante que hoy le mandemos el mensaje correcto con estas reformas legislativas a las mujeres, pero también a todas aquellas personas que han enfrentado abuso sexual. Porque estas reformas hoy tocan uno de los temas más dolorosos para miles de personas en México, uno de los temas más fuertes que puede vivir una persona. Porque el abuso sexual deja huellas imborrables, pero además las víctimas, que evidentemente siempre están en un grado de indefensión y de vulnerabilidad, acompañan ese dolor con vergüenza, y eso no debería suceder, pero también las acompaña el miedo. Por eso es tan difícil hablar, por eso es tan difícil denunciar el abuso sexual. Peor aún, hay desconfianza porque existe la revictimización. Hay mujeres que han sido revictimizadas no solo con expresiones, sino con sentencias donde se juzga a la víctima porque no opuso la suficiente resistencia que debería poner antes de ser abusada sexualmente o durante el acto, o porque no dijo nada, se quedó callada, pero no analizaban que estaba pasmada y no era consentimiento quedarse callada, estaba pasmada por el horror de vivir una agresión sexual. Imaginen a una niña de 15 años que fue abusada sexualmente, sintiéndose completamente sola y preguntándose si no opuso la suficiente resistencia para evitar eso, si el no que puso no fue suficiente, preguntándose si tuvo la culpa. No, las víctimas no son las culpables. No podemos permitir eso. Por eso hoy quiero destacar el avance que estamos haciendo en el Código Penal Federal. Con este cambio, como ya explicaban quienes me antecedieron en el uso de la voz, se pretende eliminar interpretaciones que minimizan el abuso, aclarando que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no significan consentimiento. Se pone como elemento central el análisis justamente para el tema del consentimiento, porque es injusto que a las mujeres se les culpe, se les pida toda la carga de la prueba. Se analiza justamente elementos como las amenazas, ¿no?, como la coerción que está existiendo en ese momento, la pasividad que ellas puedan tener ante esa agresión y por supuesto también si se encuentran bajo los efectos de alguna sustancia. No podemos seguir permitiendo casos como el que se dio a conocer en el 2024, en febrero, que decidió un juez, Martínez Vitela, que decidió absolver a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 4 años porque decían que la niña no lo había expresado de forma correcta porque no recordaba el lugar, el día, el horario. Es urgente no solamente legislar con perspectiva de género, sino también que se juzgue con perspectiva de género. Las cifras son terribles. 90 casos de abuso de violación que son denunciados en México, cada día 90. Eso es solamente la punta del iceberg, es solamente lo que alcanza a verse en las denuncias, porque la cifra negra es altísima por el miedo,
por la desconfianza ante las autoridades, porque no tenían elementos las mujeres y las personas víctimas de abuso sexual para denunciar. Por eso quiero reconocer también que se está modificando la definición de abuso sexual, se establece ya explícitamente qué entender por acto sexual, el delito se va a perseguir de oficio, la actualización busca reconocer patrones de manipulación y coerción típicos, especialmente en contextos de marginación, de pobreza. Protegemos a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se propone que los agresores no solo enfrenten penas de cárcel, sino que sean obligados a tomar talleres de reeducación con perspectiva de género. Habremos de legislar más adelante y reglamentar el contenido de estos talleres y verificar que en efecto sí se den esos talleres para combatir la violencia de género desde su origen. La incorporación de agravantes que reflejan las circunstancias particulares en las que ocurre el abuso sexual, y estas agravantes son justamente la relación de poder entre víctima y agresor, la reincidencia, el uso de la fuerza física o psicológica. A todas nos ha pasado en algún momento algún tipo de agresión, de violencia en espacios privados, pero también algún tocamiento en la calle, en el transporte, en el trabajo, en la vía pública. El tema se visibilizó cuando la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, fue víctima de un tocamiento sin su consentimiento, porque nadie está a salvo, ninguna mujer, ninguna persona. Nadie está a salvo. Tenemos que seguir legislando con perspectiva de género. Y además tenemos que llevar este modelo a las legislaciones locales. El siguiente paso es la homologación. Ahí es donde también radica el problema. Y termino diciendo, hace unos días estuvo aquí y fuimos convocadas por parte de la presidenta a un evento con la relatora especial de la ONU en esta Cámara, donde alertó que pese a los avances normativos que ya tenemos en México, las mujeres en nuestro país siguen siendo víctimas de violencia de género en niveles alarmantes. Y esto se está agravando por la militarización y por las medidas de austeridad. Por eso termino diciendo, sigamos legislando, sigamos haciendo estas leyes, modificando los códigos penales, pero para hacer efectivos los cambios necesitamos un presupuesto mínimo ante las medidas o para las medidas de ayuda, de atención y reparación para las víctimas. Por eso, la bancada naranja, la bancada de Movimiento Ciudadano apoya estas reformas, reconoce la urgencia real de proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las personas que han enfrentado abuso sexual en nuestro país. Que la justicia sea efectiva, que sea sensible ante la realidad que vivimos en México. Es cuanto. Muchas gracias.